Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hablar de técnicas de conducción. ¿Ya? Estas son 3 clases de técnica de conducción, que sería hoy día, el viernes y el próximo martes, respectivamente. En estas 3 clases vamos a estar hablando y dando recomendaciones de lo que debemos y no debemos hacer en la ruta, ¿cierto? Cuando estamos manejando. Dice, en esta unidad aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento, ¿ya? Entonces, primero que todo, vamos a hablar de la postura al manejar una motocicleta. Dice, comodidad. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de carga, ¿ya? Lo que primero deben saber ustedes es que hay ciertas posiciones que se recomiendan para los distintos tipos de motocicletas, ¿cierto? Más inclinado, más sentado, en algunas van un poco, ¿cierto? Echados hacia atrás, pero las posiciones, ¿cierto? Que se sugieren no son obligatorias, por decirlo así, ¿ya? Son recomendaciones, ¿ya? Cómo se supone que una persona se debiese sentir mejor y debiese manejar mejor una motocicleta. Pero, si ustedes, ¿cierto?, no se sienten 100% cómodos con alguna posición determinada que les recomienden, también esa posición se puede adaptar, ¿cierto? Adaptar a su propio cuerpo, por ejemplo, ¿ya? Pies, dice. Los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio. Pie izquierdo o la palanca o pedal de freno, pie derecho. Además deben hacer fuerza sobre los apoyapiés estribos para cambiar la posición sobre el asiento. Altura. Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Ya, en este punto, ¿cierto?, nos está recomendando hacer un pequeño seteo, hacer un pequeño acomodo, ¿cierto?, para el vehículo, ¿ya? Las motocicletas en particular tienen opciones de mejora, opciones de adaptación, por decirlo así, ¿ya? Se pueden adaptar las motocicletas a cada uno de los pilotos, ¿ya? Obviamente, la cantidad de adaptación no es infinita, ¿ya? Pero sí se pueden mover, por ejemplo, las palancas, los pedales o las palancas, ¿cierto? Se pueden mover para que queden, por ejemplo, más cerca del pie de la persona o más lejos del pie de la persona, un poco más arriba, un poco más abajo, para que la persona tenga que mover más o menos los pies cuando quiere accionar. Y lo mismo con las manos, ¿ya? Las palancas de cambio también se pueden, las palancas de cambio, digamos, las manillas, ¿cierto? No las palancas de cambio, las manillas del embrague y las manillas del freno también pueden ir más arriba o más abajo dependiendo de la posición de la inclinación que dé la mano con el hombro, ¿ya? Obviamente una persona que es más baja, ¿cierto?, el hombro o el brazo va a quedar más así, y una persona que es más alta va a quedar más así, ¿ya? Siempre piensen que la manilla, ¿cierto?, tiene que estar proyectada en esta zona, ¿ya? Así.
No puedo ir en el brazo así, que la manilla está acá, o que la manilla esté por acá abajo, ¿cierto? Porque me va a alcanzar, me va a costar alcanzarlo. La idea es que esté lo más cerca de los dedos posible, de forma que sea lo más fácil posible poder accionar de forma efectiva nuestros comandos, ¿ya? Dice, manos. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Muy importante, ¿cierto? Que no tengamos la necesidad de hacer presión ni en los pies ni en las manos, la verdad. ¿Por qué? Porque en ambos pies llevamos controles, en ambas manos llevamos controles, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a firmar de la moto con nuestras piernas, ¿cierto? Con la parte superior de nuestras piernas y vamos a apoyar nuestro peso en nuestro trasero, ¿ya? Importante dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causando una lesión grave. Por supuesto que una lesión grave, ¿por qué? Porque es muy probable, ¿cierto?, que esta lesión se produzca, ¿cierto?, a una velocidad, imagínense, de 50 km por hora. Imagínense que su pie, una parte de su pie quiera ir a 50 km por hora y la otra parte de su pie se quiera detener rápidamente. Obviamente va a provocar una lesión grave. Por eso es súper importante, ¿cierto?, que el seteo y la posición sea lo más segura posible. Si bien es cierto, podemos adaptar algunas posiciones, no se trata de andar como nosotros queramos, ¿cierto? Sino que si una posición me parece muy incómoda, tratar de adaptarla un poquito, pero que siga siendo una posición segura. Para eso es muy útil que ustedes igual tomen un curso, ¿cierto?, que sea presencial y que les puedan enseñar estas técnicas y los puedan evaluar también cómo ustedes lo están haciendo y qué es lo que deberían mejorar. Dice, marchas. La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda. Ya, las marchas súper fácil. Los motociclistas decimos que es una para abajo y las demás para arriba. ¿Ya? Entonces, la primera hacia abajo, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿cierto? Normalmente esta sexta tienen las manos, ¿ya? Por eso se dice que una hacia abajo y las demás hacia arriba cuando tenemos un accidente o algo así, ¿ya? Dice, importante, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre la motocicleta. Claro, si usted aprieta el embrague, las ruedas van a girar, ¿cierto?, a su propio ritmo. En cambio, si usted suelta el embrague y el motor y la rueda van acoplados, ¿cierto?, va a ser un giro más contenido, por decirlo así, ¿ya? Entonces es importante que el embrague se acciona solo cuando es necesario para pasar algún cambio. Posición natural sobre la motocicleta, dice. La posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo, ¿ya? Aquí hay un punto importante, el punto número 2, ¿ya?
sobre todo cuando somos principiantes, es ideal que tengamos una moto que se adapte a nuestras características físicas. Además de eso, siempre recomiendo comenzar con una moto de baja cilindrada, por ejemplo, 125 o 150 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque así, ¿cierto? Vamos a tener esta moto, nuestro cerebro, nuestro cuerpo se va a acostumbrar a manejarla, después podemos subir una 250, una 300, una 400, una 500, una 600, una 1000, ¿ya? Pero si yo recién estoy aprendiendo a conducir, y me compro una moto de 300, de 400, de 500, de 1000, claramente estoy obligando a mi cerebro y a mi cuerpo a controlar una máquina, ¿cierto? Con mucha fuerza, ¿ya? Y eso podría llevarme a tener complicaciones, ¿ya? Siempre lo más recomendable es que las personas puedan empezar de a poco, como en cualquier cosa, ¿cierto? Y luego ya se vayan avanzando a desafíos más grandes, motos más grandes, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Me duele el hombro. Ya. Seguimos. Después habla de los codos. Dice, los codos deben ir levemente flexionados, es decir, el brazo no puede ir completamente estirado, sino que debe ir semiflectado. Las manos, tomando el manillar con la presión justa, eso quiere decir que no vayamos como colgando del manillar, ¿cierto? Como apretados, como afirmándonos del manillar, no, ¿ya? Nosotros estamos afirmando el manillar, no nosotros del manillar, ¿ya? Son cosas distintas. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Estabilidad de la motocicleta. Equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo, ¿ya? Dice que según la estabilidad, durante el desplazamiento depende del conductor, ¿ya? Su estabilidad en el desplazamiento depende del conductor, ¿ya? Y dice que bajo los 10 km por hora es más difícil mantener el equilibrio. Súper importante, ¿cierto? Poder mantener el equilibrio en la motocicleta, aunque cuando vamos, entre más rápido vamos, es más fácil mantener el equilibrio. Entre más lento vamos, es más difícil mantener el equilibrio. Bajo los 10 km por hora es más difícil mantener, ¿cierto?, el equilibrio. La mirada. Es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra, ¿ya? Mira, acá en la mirada dice que es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta, ¿ya? Obviamente, ¿cierto? Yo voy para allá, necesito mirar para allá. Pero aparte de eso, nuestra mirada debe ser una mirada constante, atenta, relajada, panorámica, ¿ya? De esto lo más importante es que sea una mirada panorámica, es decir, que veamos todo alrededor, inclusive para atrás, ¿cierto? A través de los espejos. Mirada panorámica, mirada atenta, es decir, que nosotros vamos pensando en lo que pueda estar pasando en el camino, estamos mirando, pero estamos analizando todo lo que está pasando. Y aparte de eso, relajada, ¿cierto? Que no vayamos con tensión, que no vayamos con estrés, ¿cierto? Porque al ir estresado, al ir con tensión, puede ser que no respondamos como tenemos que responder frente a una situación de riesgo, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ojo con la mirada, ¿ya? Dice que mira antes de cada maniobra. Dice, se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura.
La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de accidentes en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. La moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y, aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que, para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión. Esto es muy importante, ¿cierto? Si yo miro lo malo, voy hacia lo malo. Si yo miro a lo bueno, voy hacia lo bueno. ¿Ya? Como en la vida. Si vamos, perdón, sería medio gallístico, ¿ya? Si vamos por la carretera, ¿cierto? Y vemos que a un camión, por ejemplo, se le cae algo, y ese algo queda a un lado del camino, no tenemos que mirar ese algo, tenemos que mirar por dónde vamos a pasar, cómo vamos a esquivar ese algo. Ah, por el lado derecho hay una pasada, ya, miramos por el lado derecho y nos consultamos en eso, no en el obstáculo, ¿ya? Obviamente vamos a mirar el obstáculo para ver dónde está y todo eso, pero no nos vamos a concentrar en mirar el obstáculo, nos vamos a concentrar en mirar hacia dónde, por dónde podemos pasar. Si alcanzamos a frenar, obviamente frenamos, ¿cierto? Siempre teniendo conciencia de que si va un auto muy cerca de nosotros atrás, el frenar podría resultar también en un choque por alcance, ¿ya? Entonces, todo eso tenemos que irlo madurando de a poco, irlo pensando cada vez que nos subimos a la moto, para que cuando pase, estar un poco mejor preparados psicológicamente, ¿ya? Suele decirse, dice, ya leí pasando. Entonces, muy importante ir siempre hacia la escapatoria. En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, lo más lejos posible, ¿cierto? Al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere que cuando yo voy en una recta no puedo ir mirando la parte inmediatamente delantera de la motocicleta, puedo ir mirando los 10 metros que están adelante de la moto. No, porque ahí no alcanzo a prever, no alcanzo a evitar accidentes ni nada, ¿cierto? No alcanzo a hacer nada, ¿ya? Entonces, si yo miro, ¿cierto? Hacia donde el camino va así, ¿cierto? Va así, y al fondo se junta. Si yo miro para allá donde el camino se junta, ¿cierto? Voy a tener mejores probabilidades de poder resultar con éxito en evitar algún tipo de accidente, ¿ya? Importante, un defecto muy frecuente es en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una técnicas de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia, en caso de una situación apurada o de emergencia, ¿ya? Entonces, con respecto al frenado, dice que es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, de menos a más, de más a menos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque si yo freno de golpe, ¡pa! Todos los frenos, lo que va a pasar es que las ruedas se van a bloquear y la moto va a caer al suelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la moto, al no poder ir a hacer girar las ruedas, no puede ir hacia donde quiere ir y no puede mantenerme sobre la moto, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Dice, el freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta.
¿ya? En realidad los dos detienen la motocicleta, pero el delantero mucho más que el trasero. El delantero aproximadamente concentra un 70% del poder de frenado, ¿ya? Y el trasero solamente concentra un 30% de la frenada aproximadamente. Es por eso que si nosotros miramos cualquier moto, el freno delantero va a ser súper grande y el freno trasero va a ser más pequeño. O a veces vamos a tener frenos de tambor atrás y frenos de disco adelante, ¿ya? Dice, es ideal, voy a leer el freno trasero, no lo leí. Dice, el freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Luego dice, es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Es ideal en toda situación usar ambos frenos al mismo tiempo. Al ocuparse el freno delantero corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático, que es lo que yo ya le estaba hablando. Es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore con la maniobra. Por ejemplo, si voy a frenar, no voy a cargar mi peso todo adelante, sino que voy a cargar más bien mi peso atrás. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar que la moto pueda levantar la cola, ¿cierto? Y de esa forma también mantenerme más pegado al piso con la rueda atrás. Para frenar, perdón, para frenar de forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada o algo que se llama transferencia de masa. Cuando yo freno, se siente todo el peso adelante, ¿ya? Por ende, ¿cierto? Puede la rueda quedar con poco peso, la rueda trasera, y levantarse. Por eso que nosotros tenemos que tratar de tirar el cuerpo un poco hacia atrás para que disminuir ese efecto. Dinámica de una frenada, freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha, con esta mano, y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta, ¿ya? A la vez es el más peligroso si se acciona este freno de forma brusca, ¿ya? Entonces lo más importante de este punto es que, del punto de la frenada, es que decidamos los dos frenos. Hay gente que dice erróneamente que el freno trasero no se utiliza, ¿ya? El freno trasero obviamente que se utiliza, si no ustedes creen que las marcas de moto gastarían millones y millones de dólares en ponerle a todas sus motos freno trasero, ¿ya? Por supuesto que el freno trasero se utiliza y permite y agrega mucho más estabilidad a la frenada, ¿ya? Y también frena, ¿ya? Frena menos que el delantero, con menos participación en la frenada, pero de que frena, frena, de que sirve para detener la moto, sirve, de que las acciones y la moto se van a parar en menos metros, también, ¿ya? Así que siempre utilizar freno delantero y freno trasero. Cosa muy importante, chiquillos, para evitar accidentes o que ustedes mantengan sus distancias. El día de hoy me tocó ver un accidente en moto al lado de mi auto, ¿ya? Yo no vi bien lo que pasó, solamente vi la motocicleta deslizándose por el suelo y el motociclista rodando por el suelo también, ¿ya? Entonces, ojo que cuando el motociclista se paró, decía que había una camioneta que él iba entrando a la autopista y que la camioneta no lo dejó entrar y que por eso chocó, ¿ya? Él alegaba que la camioneta tendría que haberlo dejado entrar. Y eso puede ser cierto, ¿ya? Hasta cierto punto. Pero si yo voy entrando en una carretera y veo que no me dan la pasada, que no está el espacio o que yo no alcancé la velocidad necesaria para poder entrar, ¿cierto? Debo, ¿cierto? Esperar, quedarme en un lugar seguro. Inclusive a veces voy a tener que inclusive detenerme, ¿ya? Aunque es muy malo, igual detenerse en una pista de aceleración.
¿ya? Pero si yo veo que no hay otra opción, no puedo llegar y tirar el auto a ver qué es lo que pasa, o tirar la moto a ver qué es lo que pasa, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy posible que ocurra un accidente grave, ¿ya? ¿Qué debo hacer en ese caso? Quedarme en la puntita, ¿cierto? O parar cuando se me acabe la pista de aceleración, ¿ya? Y esperar a que exista un buen espacio, ¿cierto? Para poder entrar sin alterar el movimiento y el demás tráfico de las demás personas, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Freno delantero. ¿Cómo utilizarlo? Dice que a mayor velocidad de la motocicleta hay que aplicar más presión en el freno delantero, inicialmente, ¿ya? Y se debe ejercer, ¿cierto? Procurando evitar siempre maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte de inmediato el freno, ¿ya? En realidad, vamos a decir esto desde otro punto de vista. ¿Ya? Vamos a decir que vamos a ir frenando tanto como sea necesario, evitando el bloqueo de la rueda. ¿Ya? Porque la verdad es que si la rueda delantera se bloquea, aunque se bloquee durante un segundo, ya en esa posición ya es muy peligroso y ya es posible que estemos en el suelo. ¿Ya? Eso pasa así. Se bloqueó la rueda y si no soltea el tiempo el freno, es muy probable que tenga un accidente. ¿Ya? Para una frenada correcta como norma general, el 70% del esfuerzo de frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la trasera. Freno de acero. Generalmente el freno de acero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno de acero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Ya? ¿Cómo utilizarlo? Dice, se inicia con una presión muy suave sobre la palanca de la motocicleta. Empezará a reducir la velocidad lenta pero progresivamente. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. ¿Ya? Eso es muy importante también para el tema de los frenados, que ojalá asistan a algún tipo de clínica, algún tipo de curso, ¿cierto? En el cual puedan ustedes frenar bien en un espacio controlado, ¿cierto? Cerrado, y que ustedes puedan tener, ¿cierto? La garantía de eh, poder aplicar los frenos con fuerza y si es que se llegan a caer, se caigan, pero se caigan en un espacio seguro. Ya la idea es que no se caigan, pero es preferible caerse donde nadie me va a atropellar a caerse en un lugar donde hay muchos autos y claramente me pueden atropellar. ¿Ya? Eso por el día de hoy, alumnos, si pueden tomar cursos, háganlos. ¿Ya? Todo lo que sea formación en cualquier ámbito es muy, muy bueno que lo puedan hacer. ¿Ya? Tómenlo como una inversión y no como un gasto. Les mando un abrazo, espero que ustedes se cuiden muchísimo, ¿ya? Usen sus mascarillas y espero que estén excelentemente. Les mando un abrazo, cuídense mucho, recuerden que esto es practicatest.cl, ¿ya? Les mando un abrazo, mi nombre es Ricardo Cornejo y espero que hubieran aprendido algo el día de hoy, ¿ya? Nos vemos mañana, no, nos vemos el viernes a las 13 horas. Chao, chao.